ver sus caras, conocerles. ¿Me informan, por favor, si ya pueden ver la presentación? Recuerden que yo no les puedo ver. Ya se está compartiendo. Sí, ya se observa. Perfecto, bueno, vamos a iniciar. El tema de hoy, como lo pueden observar, es violencia de género y no revictimización. Es un tema que creemos súper importante, para ello ya les dimos como todo el contexto de dónde viene, de dónde se empieza a desarrollar la violencia, qué es género, ya tenemos como todo este antecedente histórico que nos va a ayudar a vislumbrar y a facilitar la comprensión de la violencia de género como tal, y no menos importante lo que es la no revictimización o lo que se aboga, ¿no? Que no haya una revictimización. Comenzamos por definir qué es violencia. Pues vamos a entender esta violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas, cohesión hacia una persona o hacia uno mismo con la finalidad de acercarnos a algo, de conseguir un objetivo, ¿no? El objetivo de la violencia es la sumisión de la otra persona y el control hacia la otra persona, ¿no? Aquí nos pone también que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga una consecuencia como un traumatismo, daños psicológicos, problemas en el desarrollo de la persona. Debemos entender que esta violencia entonces también viene de todo lo que ya hemos hablado, ¿no? De todo lo que hemos intentado desdibujar, que son los roles estereotipos de género, que es un concepto social, debemos entenderlo así. Sé que hablamos mucho siempre de lo social, pero es fundamental entender que estamos inmersos en una sociedad y por ello siempre vamos a hacer referencia a esto. ¿Qué finalidad tiene? Pues como les comentaba, ¿no? Mantener estas relaciones de poder que se han establecido socialmente, históricamente y culturalmente. En nuestra cultura, en nuestra sociedad, esta violencia o estas relaciones de poder van en torno a que el hombre está sobre la mujer y ejerce cierto control sobre las mujeres. ¿Ok? Voy a pasar. Un segundo. Licenciado Víctor Hugo, ¿ya está grabando la sesión? Sí, ya se está grabando. Sí, ya iniciamos la grabación. Ok, gracias. Continuamos. Ok, bueno, la licenciada Angélica ya les mencionó esta conceptualización de lo que es violencia de género, pero a pesar de que ya les hemos hablado de género, cómo se conforma socialmente, es importante mencionar, ¿cómo decirlo?, cómo se conforma y cómo se consolida más bien que se siga perpetuando la violencia de género. Para esto les trajimos este esquema que es de Johan Galtung, en donde nos habla de que hay 3 tipos de violencias. Él maneja estas 3 tipos de violencias para darnos cuenta de cómo se genera y cómo se sigue reproduciendo la violencia de género. La primera es la violencia directa, que son acciones que podemos ver, es lo más, digamos, visible, lo más fácil que podemos percibir, porque son comportamientos, acciones, golpes, algo por el estilo, algo que realmente se puede ver. Sin embargo, como lo ven, y nos gusta mucho esta imagen, es un triángulo, porque en realidad esta violencia directa se puede perpetuar porque está consolidada y sostenida por otras 2, que son la violencia cultural y la violencia estructural. La violencia cultural nos referimos a todas estas situaciones y condiciones en cuanto a condiciones y actitudes que nos hacen lograr ciertos comportamientos. ¿A qué me refiero? La violencia cultural son todos estos roles y estereotipos de los que estuvimos hablando la sesión pasada. Entonces, si socialmente nos están diciendo que la mujer tiene que estar en su casa al cuidado de sus hijos, que no debe trabajar fuera del hogar, es algo que se crea socialmente y se crea en una cultura, o sea, ya permea esta cultura y pasa de generación en generación, tanto que se empieza a creer y es una base, ¿no? Es una base para cómo nos relacionamos con otras personas. Y la violencia estructural es todo el sistema en el cual estamos creciendo. Por ejemplo, crecimos creyendo, por ejemplo, que las mujeres no podemos ser ingenieras, ¿no? Que no podemos acceder a puestos de poder.
Entonces, si estructuralmente estamos viendo mayormente a hombres en puestos de poder, esto se va consolidando en una estructura. La violencia, por ejemplo, en sistema de salud, en pobreza, es algo estructural, es algo que no solamente se dio de la noche a la mañana. Las personas que incluso podrían estar en la formación de políticas públicas, pues están consolidando de nuevo esta estructura violenta que hace que la cultura no se modifique porque se cree que está bien. Y gracias a ello se puede llegar a estos comportamientos violentos, y por eso les hicimos aquí la anotación de que la de arriba es más que nada visible y la de abajo es invisible, porque son todas estas actitudes que ya normalizamos, que ya creamos, que ya nos creímos y que seguimos reproduciendo y que a veces no nos cuestionamos. Entonces es para esta parte, ¿no? ¿Qué tanto estamos viendo de lo que se nos ha enseñado y qué tanto no estamos viendo? Empezar a cuestionarlo y a deconstruirlo. Licenciada, ¿quiere comentar algo? Sí, me gustaría agregar un ejemplo, si me lo permite, licenciada, respecto a esta violencia estructural que va de la mano con las otras tres. O sea, no es que se presente una en exclusiva, ¿no? Las tres van de la mano. En la negación de necesidades, un ejemplo de ello que podemos empezar a visibilizar, ya poniéndonos estas gafas moradas, estas gafas que nos permiten ver otras cosas, podríamos hablar de la estructura del transporte público, ¿no? ¿Qué personas o qué población emplea más el transporte público? Vemos que son mujeres, mujeres que son madres y que tienen que tener al cuidado a sus hijos e hijas, ¿no? Que tienen que transportarles para la escuela, que tienen que transportarles para diversas actividades. ¿Qué pasa cuando una mujer, quiero que se pongan a pensar si lo han visto o lo han vivido, ¿no? Porque muchas lo hemos vivido, que tienes que transportar a tu hijo o tu hija en la carriola. El transporte público, hablemos de camiones, no está diseñado para el acceso a esto. No está diseñado para que la mujer pueda acceder libremente con la carriola y las 20 bolsas que carga, ¿no? O no está diseñado para las personas de la tercera edad, no tienen una rampa que facilite el acceso. Entonces vemos cómo esto también se convierte en una violencia. Al final decimos, bueno, es que es más práctico hacer los camiones así. Antes, ¿no? Porque no teníamos esta visión de que al final de cuentas eso también está violentando, está negando estas condiciones específicas. Si recuerdan el tema de equidad, justicia e igualdad, en el que equidad ya se ponía en tela de juicio las necesidades específicas o las cualidades o requerimientos necesarios de cada persona, de cada individuo para poderle brindar a que pueda acceder a la igualdad. Pues aquí no lo estamos viendo, entonces vemos cómo también se replica aquí otro tipo de violencia. Ese es un ejemplo que podemos dar como a muy grosso modo de otro tipo de violencias que hemos invisibilizado, ¿no? Y como lo dice la licenciada Liz y como lo retoma Galtung en su estudio, queda invisibilizado porque lo hemos naturalizado. Y quiero que tengan presente este concepto de la naturalización porque en la sesión siguiente vamos a hablar mucho de ella. Gracias, licenciada. Gracias. Entonces vamos a aterrizar. Gracias a este esquema de Galtung podemos un poquito más representar en nuestra mente y ya empezar a ejemplificar cómo es que se sigue reproduciendo, pero también tenemos que definir la violencia de género. Voy a leer la definición que tenemos y la vamos desarrollando. Es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Me gustaría aquí agregar que es sistemático. ¿A qué me refiero con que es sistemático? Por ejemplo, estadísticamente las cifras nos dicen que las mujeres sufren más violencia de género por los hombres, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo que está basada en el género como lo dice el concepto y son estas ideas irracionales y naturalizadas que tenemos acerca de cuál es la posición de uno u otro género y dónde deberían de estar, ¿no? Me encanta esta definición también porque habla del ámbito privado como en el público. Como ustedes sabrán, antes decían, cuando una mujer está casada y su esposo le golpea hace años, es algo que no le debería de importar tal vez a la sociedad, a la gente fuera de ese matrimonio, ¿no? Y se refugiaban en esto de lo que sucede dentro de mi privacidad es eso, es mi privacidad.
Sin embargo, ahora ya se habla de que nos vamos a meter también en este espacio, porque si tiene una repercusión a nivel social, pues obviamente termina dañando gran parte de todo en lo que nos desarrollamos de nuestra sociedad. Entonces, creo que es súper importante también que ya se haya mencionado en estas conceptualizaciones que son sufrimientos psicológicos, físicos, patrimoniales, económicos, sexuales, e incluso la muerte, a diferencia de lo que antes se decía, ¿no? Es que violencia solo son golpes, es que si no se ve no lo puedes demostrar. No, sí se ha avanzado en esta parte y se dice, hay más por ver acerca de la violencia de género. La violencia de género no es solamente los golpes de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Sino también las frases machistas en los discursos, por ejemplo, políticos. Son también que estés, no sé, logrando tu campaña, estigmatizando a un sector de la sociedad y diciendo, es que no soy la señora de la casa y por eso no sé el precio de las tortillas. Ese tipo de acciones, ese tipo de palabras, tienen repercusión y son violentas, entonces hay que reconocerlas. ¿Y por qué me gustaría justamente lo que les mencionaba? Hablar de que es sistemática, porque se sigue reproduciendo y reproduciendo. No ha habido hasta ahora un momento en el cual no hubiera esa violencia de género. Y por ejemplo, a veces dicen, ay, no, es que también los hombres sufrimos violencia de género. Ok, sí, pero hay que analizar el fondo, de dónde viene esta violencia de género. Por ejemplo, las mujeres sufren estadísticamente violencia de género mayormente por hombres, pero los hombres tienen violencia de género por otros hombres, porque el sistema ha interactuado y ha formado esta conducta para que se crean ese papel, ¿no? De que tienen que ser los perpetuadores. Y como mencionaba la licenciada Angélica, el punto de la violencia es que hay sumisión y una condición de poder. Entonces, la violencia es esta cuestión de querer poseer y de querer tener el poder ante la otra persona. Licenciada, ¿le gustaría comentar algo? Gracias, licenciada. Avanzamos. Ahora ya retomando el concepto de violencia general, el de violencia de género, es importante hablar de los tipos de violencia que nos encontramos, pero antes me gustaría hacer un paréntesis. No sé si ya tuvieron oportunidad de leer la lectura que compartimos de Expósito. Expósito nos habla también de que la violencia no es algo natural, ¿no? Que en un principio se creía o se concebía como algo natural de la especie humana, que debía ejercerse para mantener el orden y demás. Entonces eso empieza a generar un conflicto bien grande en la sociedad. Pero después van avanzando las teorías y descubren que realmente no es así, ¿no? Que es la violencia social, porque somos seres sociales, culturales, y la cultura legitima, como lo mencionaba la licenciada Liz, ¿no? Esta violencia. ¿Qué pasa entonces? Pues que se va diversificando la violencia, se van diversificando las formas de expresar este tipo de violencia, ¿no? Y no solo la legitima la cultura, sino este sistema, entendámoslo como este sistema patriarcal, ¿no? En el que obliga a hombres y mujeres a comportarse de un modo determinado. Ahora hablemos de los tipos de violencia. Para acortar todo lo que está aquí, nos habla de un acto u una omisión, es decir, no solo el hecho, el facto es lo que es ser violento o violentar, ¿no? También omitir o dejar de lado, invisibilizar, también es una forma de violencia. Entendamos entonces que la violencia psicológica es la que daña la estabilidad psicológica de la persona, ¿no? La que la pone en jaque. Muchas veces vemos aquí el chantaje, podría ser un ejemplo, ¿no? Esta forma de controlar a la persona de formas tan sutiles que no alcance a percibirlo porque lo ha naturalizado, pero que están generando un daño al final de cuentas, ¿no? Porque genera un desequilibrio psíquico en la persona. Hablamos de la violencia física, que bueno, ya lo sabemos, ¿no? Puede ser el uso de la fuerza o de un arma ya como tal, que busquen generar un daño, pero todo esto no debemos olvidarlo, que tiene el objetivo de permanecer con el control de una persona y la sumisión de otra. Es decir, el que ejecuta o la persona que ejecuta los actos de violencia quiere tener el control o permanecer con ese control sobre la otra persona. La violencia patrimonial, hablemos de que afecta la supervivencia, ¿no? Actos o omisiones. El acto te saco de la casa y ya no puedes tener esta supervivencia natural que tenías en tu espacio, ¿no? La omisión de las necesidades, como los mencionaba Galtung, ¿no? En este otro tipo de violencia que nos menciona.
El negar que tienen necesidades o el negar el acceso a la satisfacción de estas necesidades también lo vemos. Hablamos de la económica en el sentido de que afecta la supervivencia económica, lo que mencionábamos la sesión pasada, ¿no? De, aunque sea una persona la que genere los recursos económicos para el sustento del hogar, las personas que están involucradas deberían poder tener un uso y un disfrute de ese presupuesto familiar, llamémoslo de una forma, ¿no? Es decir, no solo el que genera el ingreso, sino todas las personas. Si lo vemos, sea la mujer o el hombre, tiene necesidades particulares que requieren atención. Lo vemos, les comentábamos la sesión pasada, ¿no? El caso de los insumos necesarios para la menstruación. Si bien el hombre genera el recurso, también se tiene que destinar una parte de este presupuesto para la atención de estas necesidades o de alguna enfermedad o de cualquier atención que requiera. Y hablamos de violencia sexual cuando se daña o se degrada el cuerpo y o la sexualidad, ¿no? Aquí vamos, en la sesión siguiente vamos a hablar o vamos a desmenuzar un poco más estos términos. En la patrimonial les puedo poner el ejemplo de el control de los documentos, ¿no? El control de actas de nacimiento, de pasaportes, de credenciales o identificaciones personales de la pareja o de los hijos e hijas, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay violencia dentro del hogar y la mujer quiere salir a denunciar? Pero el varón es el que controla esta documentación, entonces ella no tiene cómo identificar si es un requisito que se te pide, ¿no? Una identificación te la piden para todo. O quiere acceder a un programa de beneficencia y el hombre, su pareja no le da sus credenciales o sus actas o lo que requiera en cuestión documental para que la mujer pueda acceder a eso, para que los niños y niñas del hogar puedan acceder a una beca. Entonces, el control de este tipo de documentos también es violencia patrimonial porque está dañando a la persona indirectamente mediante el control de estos documentos, ¿no? O destruir pertenencias personales, también lo podemos ver en este tipo de violencia. Voy avanzando. Bueno, todo esto se me olvidó comentarles, viene de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del año pasado, entonces están como muy actualizados los conceptos. Bien, ahora aquí les puse una imagen que es como muy representativa y pone ya como en concreto, en ejemplos, ¿no? Dice, ¿cómo se pueden manifestar los diferentes tipos de violencia? Pues la física daña tu cuerpo, ¿no? Si te empuja, te patea, te pellizca, te da cachetadas, te arranca el cabello, no sé, este tipo de violencia muy visible de acuerdo a la definición de Galton, la acomodamos en la física, ¿no? En la psicológica daña tu autoestima, pero también podemos decir que limita tu desarrollo, ¿no? Limita tu libre desarrollo, tu libre desenvolvimiento en los diversos espacios, como lo menciona el concepto de violencia de género, que no solo en el espacio privado, ¿no? También traspasa al espacio público, limitando tu desempeño ahí. Dice, si te insulta, te humilla, te descalifica, te aísla. Muchas veces esto de cada fin de semana vamos a ir a ver a mis papás y tus papás se quedan, ¿no? Y no vamos. O no puedes salir tú con tus amigas y amigos, pero yo sí puedo hacerlo. Entonces, esto tiene la intención, obviamente, de mantener el control, ¿no? Y te controlo o te celo, el clásico de te celo porque te quiero o porque me importas, híjoles, es bien difícil. Hay un video que me gustaría recomendarles de TED, que habla de una maestra que hace un estudio en una secundaria, si no mal recuerdo, y les dice a las niñas que dibujen una figura de su pareja ideal y que pongan las características que quiere. Y ella comenta que el 90 y tantos % de las alumnas pusieron como una característica que les gustaría que su pareja ideal tuviera, que fuera celosa, ¿no? Entonces ya estamos viendo que los celos en esta idea del amor romántico son concebidos como algo fundamental en las relaciones, ¿no? Y por ello invisibilizamos que al final de cuentas es una forma de violencia. ¿Por qué? Porque mediante estos celos te va aislando, ¿no? No hablemos de una relación ya matrimonial, no podemos hablar de una relación erótico o afectiva, que te va limitando, te va aislando, te va cortando, te va quitando estas, y que al final, esto es muy importante, te va quitando y te va aislando de estos grupos que al final serían tus redes de apoyo, ¿no? Tan necesarias para la supervivencia, tan necesarias para el autocuidado. Hablamos de violencia sexual cuando se apropia de tu sexualidad, es decir, tú ya no tienes el control sobre el disfrute de tu sexualidad. Aquí nos pone que te obliga a tener relaciones sexuales, ¿no? Te exige que las tengas, prácticas que tal vez tú no quieres o no estás lista para innovar con esa persona porque no lo deseas, ¿no? Porque tú tienes un concepto de tu sexualidad y la disfrutas de cierta manera y viene la otra persona como a querer ejercer presión para que tú cumplas sus fantasías, ¿no? Si se niega a usar un preservativo, ojo aquí, no solo que se niegue, también que se lo quite durante el acto sexual y que te haga creer
Licenciada, ¿tiene un nombre en específico? Eso no lo recuerdo en este momento. Si nos apoya. No recuerdo, permítanme un momento y ahorita les digo. Gracias. Eso también es un tipo de violencia que se ha dado mucho, ¿no? Y no lo vemos ahorita, lo podemos ver con casos más cercanos en el que es que me embaracé, pero estábamos usando preservativo, sí, pero el otro fulano se quitó el preservativo, ¿no? Entonces ya hay un embarazo y eso es una forma de violencia. El discurso de es que me aprieta, es que me incomoda, es que no se siente lo mismo, es una forma de chantaje, es una forma de violencia psicológica que termina ejerciéndose en una violencia sexual, ¿no? Que termina en ese acto. Y hablamos de violencia simbólica, que también es una definición que ya nos da Galton cuando dice que refuerza roles y estereotipos de género, ¿no? Les pongo el ejemplo de la iglesia porque se me hace como muy acorde, ¿no? De cómo debes vestirte, cómo debes comportarte dentro de la iglesia, del templo, del templo. Y dice aquí, la publicidad mostrando a la mujer constantemente como madre y ama de casa. Recuerdan que la sesión pasada les compartimos una imagen en la que estaba el señor de dibujo de Mr. Músculo con la mamá y la hija y que nos causó mucho conflicto, ¿no? Porque no solo es replicar sobre la mujer, sino cómo debe ser su maternidad para que ella pueda educar en estos roles y estereotipos de género, ¿no? O cómo se pinta a las mujeres que deben tener un cuerpo esbelto, que deben ser dedicadas y cuidadas a la belleza de su cuerpo, ¿no? Y lo que pone aquí, que es un objeto sexual, al final lo que se vende es a la mujer como un objeto sexual. Y hablamos entonces de patrimonial y económica cuando se apropia del dinero y bienes. Dice, si los priva del dinero a ti y a tus hijos e hijas, si se queda con tus ingresos, ¿no? Cuando ya las dos personas trabajan, pero al final se va todo a un fondo común, pero solo una persona puede hacer uso de ese dinero, de ese fondo común. Te impide ganar tu propio dinero, es decir, no trabajes, ¿no? Y el hombre le dice, no trabajes, yo te voy a mantener, pero también imagínense la carga que tienen estos hombres de tener que mantener a la familia, ¿no? De no poder recibir el apoyo y la colaboración de un trabajo en equipo como deben ser las relaciones de pareja. Dice, te oculta la existencia de bienes, lo hemos visto, no es que de repente ya, desafortunadamente fallece el esposo y se entera la esposa que en el testamento no están 5 terrenos o lo que sea que tenían, ¿no? Y esto se entera ya por otros medios. Entonces, también ocultar que hay bienes que podrían ser en común o cambiarles el nombre del propietario o la propietaria para que no estén dentro del bien común o del patrimonio común, también es una forma de violencia. Perdón, ya tengo el dato. En el Código Penal está en el artículo 211, es el delito contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual. Incluso este podría aplicar cuando una persona, digamos, tiene VIH, está consciente de ello, está consciente de que puede transmitirlo y tiene relaciones sexuales sin mencionárselo a su pareja y sin usar preservativo. O bueno, no su pareja, pero con quien mantenga una relación sexual o de coito, si no lo menciona, esto ya tiene una sanción y ya está tipificado en el Código Penal, y pues es algo que socialmente no se habla, ¿no? Es algo que socialmente pareciera que es normal o que sucedería sin mayor como problema, por así decirlo, pero no, ya está muy avanzado el Código Penal en ese sentido, entonces también estaría muy padre que pudiéramos echarnos un brinquito ahí de vez en cuando para ver qué sí y qué no, y cuáles son las formas en las cuales podemos acceder, ¿no? En caso de sufrir algún tipo de violencia de estos. Y bueno, ahora, sí, adelante, licenciada. Perdón, hablando ya del Código Penal, también un logro que ha tenido como toda esta lucha para visibilizar la violencia de género es que antes el homicidio a mujeres por razones de género no estaba considerado como feminicidio, ¿no? Entonces el hecho de que ahora ya exista, ya esté tipificado como feminicidio, este acto también es un logro, ¿no? Porque ya no solo se está visibilizando que están matando mujeres, se está visibilizando que las están matando por ser mujeres y ya es otro proceso el que se le está dando. Entonces, era ese comentario. Gracias, licenciada. Gracias. Bueno, entonces vamos a hablar del ciclo de la violencia. Creo que muchas veces hemos perpetuado y hemos escuchado los comentarios de es que está ahí en una relación violenta con su pareja porque quiere, ¿no? Una violencia de género porque lo permite. ¿Por qué no se dio cuenta que era así?
¿por qué no sale de esa relación? Bueno, entonces vamos a hablar aquí de este ciclo de la violencia donde no todo es agresión, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Toda esta relación violenta se forma a través de este ciclo. ¿Qué nos referimos? La luna de miel, sobre todo cuando está el proceso de conquista, hablando meramente de las relaciones de pareja, es esta parte, ¿no? De mostrar como tu mejor versión, por así decirlo. Estas personas además son manipuladoras, son controladoras y saben cómo hacerlo, saben cómo ganarse la confianza, saben por qué parte ir metiéndose con esta persona a la que quieren dominar, porque además lo saben, o sea, saben que lo que quieren es esto, es esta satisfacción de quiero dominar a la otra persona. Esto, claro, de una manera muy inconsciente en ocasiones, y es algo un poco más psicológico, pero entonces hablemos de que cuando se empieza este romanticismo, esta cuestión de coquetería y demás, pues empieza obviamente siendo la mejor persona, siendo la mejor versión, haciendo todas las acciones que hacen sentir a la otra persona protegida, en confianza y bien consigo misma y bien con esta persona para seguir a una relación, por decirlo así, más estable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente estas personas que, como ya les menciono, son manipuladoras, van acumulando toda esta tensión, ¿no? Si al principio decían, ah, no, sí, tú puedes salir con tus amigos siempre que quieras y demás, ok, tal vez pueden irlo haciendo, ¿no? Pero esta tensión se va acumulando y va a haber un punto de quiebre. Y no es que la chica, por así decirlo, lo digo porque estadísticamente quienes sufren mayormente violencia de género en la pareja son mujeres, y no es que la chica haya roto algo, ¿saben? O sea, ella no es la culpable, y justamente de esto vamos a ir hablando. No es que ella sea lo culpable, es más bien la persona manipuladora la que está en este círculo vicioso de tiene que hacer lo que a mí me hace sentir bien. Esta tensión va a tener este quiebre y va a llegar a la agresión. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué decimos, ¿no? Muchas veces, ¿por qué no a la primera se fue? Pues porque no solo termina ahí, ¿no? O sea, no solo hay una agresión y ya. No, sino que se regresa a este periodo de luna de miel donde de nuevo el típico no va a volver a pasar, te voy a regalar flores, me voy a portar como nunca, y el tiempo que sucede entre uno y otro puede variar muchísimo, porque puede haber personas que parece ya son muy estables, por así decirlo, y dicen, no, es que eso pasó el año pasado, pero este año volvió a pasar, ¿no? Y hay otras personas que podrían decir, no, es que mes con mes sucede. Entonces la frecuencia en que estas van sucediendo son diferentes. Por eso no podemos juzgar sin conocer que este ciclo de la violencia es sumamente complejo, porque no solamente son estas tres cuestiones que ustedes pueden ver en la pantalla, sino más bien toda la cuestión psicológica y simbólica que hay al momento de la agresión y de la violencia de género. Licenciada, ¿le gustaría agregar algo? Sí, gracias, licenciada. Bueno, ¿qué pasa ya en el marco legal, ¿no? Con estas personas que violentan. Y en el área psicológica lo vemos. Muchas veces se pensó que igual y una terapia ayudaría, ¿no? No, que ayudaría a mejorar la relación de pareja, y por eso como que tenemos tanto conflicto con este medio de conciliación en el que muchas veces hacen acudir a las personas víctimas, a las personas denunciantes. La verdad, yo personalmente no estoy de acuerdo en este tipo de confrontación face to face con tu agresor, y que busquen conciliar, ¿no? No hay nada que conciliar cuando una mujer es víctima de agresión. Pero ¿qué pasa con estas terapias? Se los manejo como ejemplo. Los estudios demuestran que muchas veces, o la mayoría de las veces, las personas que acuden a estas terapias, los hombres que acuden a estas terapias de personas violentas o que ejercen violencia, mejor dicho, no van por un interés propio, ¿no? No van porque digan, yo quiero cambiar o quiero mejorar, o porque ya me di cuenta de que lo que estoy haciendo está mal y quiero cambiar por mí y quiero cambiar ya en segundo término por la otra persona o la persona que venga a futuro a formar parte de mi vida.
¿no? Entonces acuden porque son obligados mediante un mandato, ¿no? O sea, les dicen, tienes que acudir porque es parte de como tu sentencia, por llamarlo de algún modo. Entonces no hay un interés nato y lo que siempre hemos dicho, ¿no? Lo que se necesita para que una persona cambie es interés en cambiar, ¿no? Entonces, ¿por qué acuden entonces estas personas a este tipo de terapias? Pues una, porque ya está por mandato, ¿no? Y la segunda, acuden con la finalidad de recuperar el control en la relación, ¿no? Es decir, mira, yo ya estoy cambiando, yo ya estoy yendo a estas terapias que me están ayudando para recuperar nuestra relación, ¿no? Y muchas veces en esta luna de miel las mujeres vuelven a caer, ¿no? Y esta situación y este ciclo sigue sin terminar, pero como lo menciona la licenciada Liz, recordemos que a veces permanecer es una forma de resistir y no enfrentarnos a otro tipo de violencias, tanto del sistema, tanto de la familia, porque muchas veces, y esto es algo que dejamos de lado, la familia en lugar de convertirse en un apoyo, se convierte en un lastre, ¿no? De tienes que aguantar, esta idea de aguantar todo por el amor, híjoles, cómo nos ha traído conflictos, ¿no? Y lo vemos que se va replicando generacionalmente, es decir, tu abuela o la abuela de alguien que conoces aguantó violencia, aguantó un marido borracho, aguantó un marido golpeador, aguantó un marido que le fue infiel N cantidad de veces. Entonces tú tienes o aprendiste cultural y socialmente que eso es lo que hace una buena pareja, eso es lo que hace una buena esposa, aguantar por amor, ¿no? Entonces ya cuando vienen y empezamos a incorporar este tipo de términos o se empieza a informar la gente, dice, no tengo por qué aguantarlo, ¿no? Y ahora sé y puedo visibilizar que estoy viviendo esta luna de miel, pero que va a pasar lo mismo porque ya me pasó otra cantidad, es en espiral siempre, ¿no? Siempre se está presentando en espiral, no es que se rompa y ya. La decisión de romperlo es bien difícil, es bien dolorosa porque nos vamos confrontando a otro tipo de violencias. Entonces es importante por ello empezar a conceptualizarlo para entenderlo, para poderlo nombrar y para poder combatir, como siempre les decimos cada sesión, ¿no? Los tipos de violencia. Gracias, licenciada. Sí, y bueno, me gustaría comentar acerca de lo que comenta la licenciada Angélica. Es bien importante, ¿no? También cuestionarnos de esta parte de por qué los programas generalmente son orientados a quienes sufren violencia. Y no quiero decir que no debería ser así, porque por el contrario, claro que quien sufre violencia merece contención, merece oportunidades, merece que sus necesidades sean cubiertas. Y para eso el gobierno tiene que crear, sí, esos programas, por ejemplo, de terapia psicológica, de seguimiento, y demás, ¿no? Sin embargo, si lo vemos, los programas orientados a prevenir a quienes generalmente ejercen este tipo de violencia son mínimos. Entonces hay que trabajar también esta parte de quién y para quién está creando los programas y enfocados en qué, ¿no? O sea, realmente tienen una visión, una perspectiva de género, realmente van a ser para orientarles de una manera diferente, para que cambien esta violencia, o se va a seguir perpetuando en el mismo ejecutar de estos programas. Ahora, pues nos gustaría escucharles, no sé, si tienen algún comentario, algún ejemplo, adelante, saben que les escuchamos. Yo quiero comentar que a veces es muy sutil, por ejemplo, la psicológica, a veces nada más es decir, estás mal o esto no es así, aunque sí sea así, obviamente, pero a veces es en una frase, no realmente es tan aparatoso, tan rimbombante, a veces son solo frases, pero son día a día y obviamente va permeando. Y tengo una duda. Cuando hay violencia, ¿es posible pararla? O sea, yo desafortunadamente tengo una amiga que ya es un círculo vicioso, ya es un ciclo que se repite. No hay intención alguna de romperlo, pero me pregunto si la persona que está ejerciendo la violencia quiere cambiarlo, ¿puede hacerlo? O sea, a través de terapias psicológicas y de hábitos, disciplina, no sé realmente cómo funcione, ¿es posible que sí se reinvierta el comportamiento o definitivamente ya caso perdido? Muchas gracias por tu aportación.
Retomando tu pregunta, les recuerdo el comentario que hice al inicio que nos menciona Exposito, que dice que antes la violencia era considerado como algo natural, algo nato, ¿no? Algo que ya veníamos, que podíamos explotar en cualquier momento. Pero entonces vienen las otras teorías sociales en las que nos dice que esta violencia es aprendida y por ello se hace el cambio de término de persona violenta a personas que ejercen violencia. No es lo mismo decirle a alguien, es que tú eres un violento, a tú eres una persona que está ejerciendo violencia, ¿no? Porque si no ya empezamos como a justificarle en sus acciones, que ya es algo que él tiene y que no puede cambiar. Entonces, sí es posible, yo considero que es muy posible, es viable. Obviamente es un trabajo que no es de un año ni de dos, no es un proceso muy largo que necesita seguimiento continuo, pero lo que les mencionaba hace ratito, es cuestión de que la persona lo haga por voluntad propia. No es como cuando una persona alcohólica quiere, bueno, pues él es alcohólica, pero la familia lo lleva a 1000 centros, le invierte muchísimo dinero para que deje de tomar, pero la persona no quiere. Entonces llega un punto de quiebre en todas las personas en el que dice, ya no más, ¿no? Y es en ese momento en el que por propia voluntad deciden no hacerlo. A veces no necesitan ni de un centro de rehabilitación para dejar de beber. Es por voluntad propia. Entonces es muy importante tener eso. Y si la persona ya lo ha naturalizado, ya no lo ve como un problema o como un conflicto, pues está más difícil, porque así vaya quien vaya a decirle, oye, es que estás en un error, va a estar muy difícil lograr cambiarlo. No sé qué opinión nos pueda dar la licenciada Liz. Sí, yo coincido con la licenciada Angélica. Es un proceso que no va a ser de la noche a la mañana, que no es de un año o dos. Realmente sí se tiene que tener un proceso bastante largo y la capacidad real de querer cambiar y de querer hacer algo en consecuencia. Pero es muy probable que en ese proceso de deconstrucción caiga en lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una comodidad en estas personas que tienen posiciones de poder y que ejercen este poder y son manipuladoras. Es una posición cómoda, es algo que no les perjudica directamente a ellos o ellas. Realmente sí, pero no son capaces de verlo. Entonces, muy probablemente van a caer de nuevo en ello. Y como lo dice la licenciada, es un punto de quiebre, es un momento determinante en el cual va a haber este cambio. Me gustaría retomar también lo primero que mencionabas, Esperanza, acerca de que pueden ser muy sutiles, ¿no? Y con frases. Y creo que sobre todo hay que hablar de la intencionalidad de las palabras, ¿no? Porque alguien te puede decir, ay, qué absurda eres, y tú sabes con qué intencionalidad lo hace, ¿no? Tú sabes toda la carga que está poniendo en esa pequeña frase para hacerte sentir de una o de otra manera. Ann, ¿gustas comentar algo? Ann, Suseli, ¿no te escuchamos bien? Ok, parece que no. Entonces mencionaba esto de hay que ver cuál es la intencionalidad de las palabras, ¿no? Es que a veces dicen, ay, es que no sabes lo que es humor o no tienes sentido del humor, ¿no? No, es que a veces estos chistes realmente tienen cargas muy simbólicas, muy machistas, muy misóginas, muy arraigadas, que tenemos que ir desdibujando, tenemos que ir desnaturalizando. Entonces sí, no hay palabra, ¿cómo decirlo? Palabra sutil en este sentido. Karen, adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo sí quiero comentar algo respecto a lo que ustedes también mencionaban, que sí es realmente muy importante esto que sucede, ¿no? Una vez que rompes la violencia y te enfrentas con otros tipos de violencia, yo creo que es muy importante que las instituciones sean educadas o capacitadas en este sentido, ¿no? Porque ¿qué sucede? Te enfrentas ya en una cuestión legal
a que la jueza o el juez que está llevando el caso, para las personas que deciden tomar acciones, pues no tienen esta perspectiva de género, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Normalizan la violencia, ¿no? Caso muy, muy particular, un poco difícil de compartir, yo lo he enfrentado. Entonces estuve en un proceso legal, cerrando ese proceso legal, y eso sucede, o sea, realmente es hasta cierto punto muy frustrante que te enfrentes y que la persona que está velando de alguna forma por esto, pues no tenga esta perspectiva, ¿no? Que normalice la violencia. Entonces yo creo que es muy importante que las instituciones estén capacitadas en ello. Gracias. Muchísimas gracias, Karen, por tu comentario. Adelantándome un poquito al comentario de la licenciada Angélica, agradecemos mucho, como tú dices, es un tema un poco difícil de comentar de tu parte, pero que justamente, ¿no? El romper ya con una situación violenta nos hace ver qué tan violento es el entorno. Voy a poner un ejemplo muy burdo. En alguna ocasión, con la licenciada Angélica, nos tocó ver una película, no sé si la han visto, se llama Te regalo mis ojos, y la licenciada Angélica aún no la había visto, pero yo ya había tenido oportunidad de verla. Entonces me preguntó, ¿es violenta? Y yo le dije, sí, es muy, muy, muy violenta y a mí me causa mucho conflicto. Y después algunas otras personas en común decían, es que no es tan violenta, porque dentro de la película agresiones físicas sí hay, pero no hay tantas, pero hay muchas agresiones psicológicas. Entonces yo decía, es que cuando ya estás como que con estos lentes morados, con estas gafas moradas, con esta perspectiva de género, ya te puedes cerciorar y puedes percibir muchísimo más todos los tipos de violencia que hay alrededor y que normalmente decimos, ay, no es tan grave, ¿no? O pasa tanto, es tan común que no pasa nada, ¿no? Pero, o sea, verlo ya plasmado en una película, por ejemplo, te hace darte cuenta de lo naturalizado que está y de lo mal que está, y ya después, cuando tienes estas gafas moradas, ya escuchas música y ves las letras misóginas, ¿no? Lees un libro y ya te encontraste estas cuestiones del amor romántico. Tomas una clase y ya te percataste de que tu maestro tiene comentarios misóginos, etcétera. Entonces es un proceso bien difícil y por eso es tan difícil romper con él, ¿no? Porque es incómodo, porque causa incomodidad en las personas y por eso cuesta tanto cuestionarnos y percibirnos como personas violentas, porque crecimos en esta sociedad que nos hizo así, pero no por el hecho de que nos hayan criado así, lo que les mencionaba la semana pasada, no porque nos hayan criado así, ahora que somos personas adultas no tenemos la capacidad de decir, quiero cambiar. Por el contrario, podemos decir, yo no quiero ser este tipo de persona y si no quiero ser este tipo de persona, ¿qué tengo que hacer para modificarlo y para llegar a ser el tipo de persona que sí me gustaría ser? Licenciada Angélica. Sí, gracias. Bueno, antes que nada agradecer la confianza para comentar esto que es tan difícil, ¿no? Creo que esta sesión te va a te va a ayudar a poder nombrar las cosas que viviste, ¿no? Y ver que no están correctas y que sí se está trabajando por generar un cambio en los sistemas encargados de la impartición de justicia, pero que al final no hemos logrado alcanzar, ¿no? Porque como se los comentábamos, sí, nosotras y en general las personas pueden dar 1000 capacitaciones al personal, pero si el personal no tiene un interés real en estos temas, pues va a seguir replicando estas conductas, ¿no? Va a seguir violentando a las personas que acudan a solicitar este tipo de ayuda. Entonces te agradecemos y créeme que te va a servir esta sesión y la siguiente también nos va a servir a todas y a todos. Un comentario con respecto a lo que nos preguntaban, es que no veo los nombres, perdón. Decía que si se podía cambiar, no, bueno, ya habíamos contestado, solo es importante y aquí las personas que sepan como de psicología cognitivo-conductual, vamos a entender, sí puedes cambiar, sí se necesita voluntad para cambiar,
pero hay una curva en este proceso de cambio, ¿no? En la teoría cognitivo-conductual nos dice, sí, cuando quieres modificar una conducta, empiezas la disminución de la conducta, y imagínenlo como una campana de Gauss, una curvita, ¿no? Una campanita. Empieza la disminución de la conducta, pero en algún momento la conducta va a aumentar, ¿no? Hasta que logre su eliminación por completo. Es decir, puede haber altas y bajas, y eso hay que tenerlo presente. El hecho de que tengan una baja, de que tengan una conducta agresiva durante este proceso de cambio, no está mal. Están empezando este proceso de deconstrucción y construcción nuevamente. Entonces hay que tener bien presente eso también. Gracias, licenciada. Sí, Moisés, adelante, te escuchamos con tu participación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo 3 ejemplos muy reciente. Uno, el caso de... Disculpa, Moisés, no te estamos escuchando bien. No sé si puedes checar tu audio, por favor. El caso de un programa de televisión en donde una pareja baila y el hombre le da una nalgada a la mujer. Y obviamente la mujer se molesta, pero realmente el jurado de ese programa critica a la mujer porque no muestra un profesionalismo como tal, ya que detuvo el baile. Ese es uno. El segundo, otro programa de televisión en donde se exhibe a la mujer, que fue el concurso 100 de Miss Universo, en donde, bueno, la mujer ahí se exhibe de una manera, como dicen ustedes, tan naturalizado el evento, que realmente es sorprendente que sigan siendo las cosas así en la actualidad. Y el tercero es un ejemplo que yo viví la semana pasada, estuve en la Ciudad de México, y vi un restaurante con unas mujeres realmente que están sirviendo, que están atendiendo a los clientes, con una vestimenta realmente muy sugestiva, muy excesiva en su vestuario. Y estoy hablando de las 2, 3 de la tarde, no estoy hablando de la tarde ni en la noche. Entonces, esto me hace recordar que realmente, si queremos encontrar una causa muy real, muy estructurada de cuál es la situación de la violencia que tiene la mujer, pues es, yo creo que una falta de un autorrespeto de la propia mujer. Yo no sé si ustedes puedan, o más bien quisiera yo escuchar el comentario de ustedes en este sentido, porque realmente ahí la mujer es la que se está mostrando por X o Z circunstancias. Pero yo creo que en el fondo, como decía Marx, la mujer lo que necesita es entender un autorrespeto y practicarlo además. De lo contrario, podemos hablar y crear muchas teorías y difícilmente se va a poder construir realmente una cultura de género. Me gustaría escuchar sus comentarios, maestras. Gracias. Gracias, Moisés. Si me permite, licenciada, bueno, primero que nada, el primer ejemplo que nos da, ¿no? Este programa de TV donde el bailarín le da una nalgada a su pareja, la mujer detiene el baile y se le critica desde el jurado por su falta de profesionalismo, ¿no? Yo creo que ahí son varias cuestiones. Una, la mujer, si no hubiera detenido el baile, también habría sido juzgada, porque se le habría dicho, ¿por qué si te sentiste incómoda no lo detuviste en el momento? ¿No? O incluso este tipo de comentarios de, pues te gustó porque seguiste bailando, ¿no? O sea, no hiciste nada al respecto. Entonces, esta cuestión de la revictimización, que ya vamos a ir entrando en él, es una cuestión bien difícil,
porque socialmente nos han dicho que la mujer tiene que actuar de una forma, que tiene que manifestar sus emociones de una forma determinada en que se ha dicho. En cuanto al segundo comentario de lo que nos menciona acerca de este concurso en el cual una mujer se mostraba de cierta manera, bueno, a mí me gustaría decir que sí hay que tener muy en cuenta en qué situación se encuentra la mujer inmersa. Cuando está dentro de una institución como esta, como fue ese concurso, realmente a lo que se debería criticar es a esa institución, a ese concurso, no a las mujeres. Voy a llegar a esto. ¿Por qué no a las mujeres? Porque socialmente, históricamente, nos han enseñado que ese es nuestro lugar. Porque también nos han demostrado que son las únicas formas que tenemos para acceder a algunas cosas. ¿A qué me refiero, no? El año pasado, me parece que la ganadora de este concurso fue una mujer afrodescendiente. Entonces, dicen, ay, es que gracias a eso se le abrieron como que puertas en espacios en donde antes e históricamente, socialmente, no se le permitían, ¿no? Por una condición étnica. Y como ya no se nos permite decir, de raza. Entonces, hay que decir, no, hay que ver todo lo mal que está dentro de esto. Las desigualdades que esta mujer afrodescendiente vivía no debían pasar. Entonces, no, este concurso no ha abierto puertas. No, más bien ha visibilizado todas las puertas que han estado cerradas durante años para las mujeres de una u otra condición, de uno u otro sector. Me gustaría comentar en cuanto a lo último, esto de que una falta de autorrespeto. Hay varias condiciones aquí que me gustaría comentar. A veces ya no hay más mercado laboral. ¿A qué me refiero? Hay personas que no tienen acceso a la educación y ya hemos hablado de esto, ¿no? ¿Por qué las mujeres tienen menor acceso a la educación históricamente? Pues porque se cree que se van a casar, que van a crecer, tienen que cuidar a su esposo, que no necesitan una educación. Pero ¿qué pasa cuando este camino no se sigue? Pues que las mujeres tienen que ver las formas de generar dinero y poder cubrir sus necesidades. A veces no saben hacer otra cosa más que ser meseras. Y si el uniforme es ese, por necesidad, y sobre todo, por ejemplo, ahorita la situación que nos atraviesa a nivel global, que es una pandemia, tomas el trabajo ante las necesidades que toda la sociedad te ha empujado a no tener. Por otra parte, hay que hablar de esta parte de la libertad, ¿no? Creo que así yo usara minifalda a las 3 o 4 de la tarde, a las 12 del día, a las 8 de la noche, esa no es justificación y no es razón para que alguien me agreda. Es una cuestión más bien de respeto hacia las otras personas, ¿no? Porque a mí, ¿en qué me va a perjudicar? Que, perdón por tomarla como ejemplo, licenciada, que la licenciada Angélica, por ejemplo, guste de vestir de cierta forma exótica, ¿no? Y hay muchas ocasiones en las que dicen, no, es que los niños y que no sé qué. No, la educación que les podemos dar a las infancias también es de respeta y nos vamos respetando. Entonces yo creo que sí es esta parte de entender que hay personas que no tienen opciones o que no tienen realmente la capacidad de decidir, y con capacidad no me refiero a intelectualmente, sino de que no tienen otras oportunidades realmente en las cuales desarrollarse. Licenciada, su comentario, adelante. Sí, antes que nada, gracias Moisés por los ejemplos, porque nos das, bueno, nos podemos descoser en estos temas. En el primero, el profesionalismo. ¿Qué es el profesionalismo? Soportar, aguantar, en este sentido del baile, ¿no?
yo creo que hizo lo correcto, como lo menciona la licenciada. De cualquier forma, se le iba a juzgar a ella, ¿no? Pero qué tan mal está la industria de este tipo de programas, que viendo que hay un abuso, que hay una violencia directa hacia una mujer en televisión abierta, en directo, se le está juzgando ahí también, ¿no? Y hablamos de esta revictimización también. Yo creo que hizo lo correcto. Sobre el certamen creo que está fundamentado en los estándares de belleza que han sido impuestos histórica y culturalmente, ¿no? Como lo menciona, creo que la licenciada Liz ya abordó muy bien y muy ampliamente todo lo que también yo quería comentar, pero ahí es cuando debemos empezarnos a preguntar, ¿están correctos estos estándares de belleza? ¿Debemos seguirlos? Todas las personas deberíamos estar en esta línea. Las que estamos fuera de estas líneas, las que no medimos 1,70 ni tenemos medidas específicas corporales, ¿estamos mal? ¿Nuestro cuerpo es incorrecto para la sociedad? Yo creo que la belleza es algo muy subjetivo y la belleza debe entenderse o construirse a partir de la sanidad del cuerpo, ¿no? Es decir, que tu cuerpo esté sano, estés muy musculosa, no estés musculosa, pero que tengas una sanidad en tu cuerpo, creo que debería ser un factor fundamental para la belleza. Ahora, sobre el restaurante que usted nos comenta, como bien lo dice la licenciada, ¿no? A veces no hay otras oportunidades, otros campos laborales para las mujeres. Pero ¿por qué se dan estos empleos? Porque el cuerpo de la mujer ha sido sexualizado, porque lo que se vende en ese restaurante no es comida, es este consumo de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y lo vemos en el hecho de que los hombres o las personas que van en su mayoría son hombres. Como bien lo dice, es un horario familiar y pueden entrar libremente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que los hombres siguen consumiendo y mientras los hombres sigan consumiendo este tipo de mercancías, las mujeres vamos a tener este campo laboral abierto, ¿no? Para personas que pues tal vez no tienen otra oportunidad porque no tienen los estudios, no tienen acceso a la información, porque han naturalizado que está bien mostrar el cuerpo como forma de acceder a un recurso económico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero hacer aquí un comentario bien importante. Cuando usted habla de autorrespeto, es hacia las mujeres, lo debemos entender así. Sí, tengo autorrespeto, pero ese autorrespeto, como el nombre lo dice, auto es hacia mí, ¿no? Es como la autoestima, como yo me percibo. Auto es hacia mí, hacia adentro de mí. Y si hablamos de autorrespeto, es el respeto que yo me tengo a mí, ese respeto a mis ideales, a mis luchas, a las causas que persigo, a mis conocimientos, a mi formación, todo hacia mí, como yo me respeto a mí, ¿no? Como bien lo menciona la licenciada, yo no tendría problema o no debería tener problema en que una mujer, un hombre salga vestido como se le dé la gana en el momento en que se dé la gana, porque tiene esa libertad, porque yo no soy quien para coartarle cómo se va a vestir, para limitar esta parte de, ¿sabes qué? No, no te pongas. No es como si yo fuera a la playa y este es un ejemplo bien claro. ¿Por qué las mujeres tenemos que cubrir los senos, ¿no? Usando traje de baño. ¿Por qué? Porque los senos se han sexualizado. Cuando la función que cumplen es alimentar a la cría, igual que en el resto de los mamíferos, ¿no? Son mamas, son para alimentar a la cría, son productoras, pero la sociedad los ha sexualizado y por ello debemos cubrirlos, ¿no? Y pasa mucho y actualmente se visibiliza más las mujeres que están lactando, si están amamantando en un espacio público, las miran feo, las critican, las juzgan, se les pide que se tapen, ¿no? Yo no he visto que alguien vaya y tape a una vaca cuando su becerro se le está mamando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque lo hemos sexualizado, porque se ha vendido para consumo. Pero cuando se vende para consumo, sí está bien. Entre más chiquito el traje de baño está perfecto. Cuando ya no está bien, ya no es correcto. ¿Por qué? No, porque no es para consumo. Debemos entender eso. Una mujer lactando no es para el consumo del mercado. Entonces, es como si yo, el ejemplo de la playa, voy a la playa y yo llevo mi traje de baño, pero yo le digo a los hombres que se tapen, ¿no? Que se tapen el pecho porque a mí no me gusta. ¿Quién soy yo para decir eso? ¿No? Si empezamos a educar a las infancias en la naturalización de la variedad de cuerpos tan infinitos que tenemos y las funciones específicas y científicas que tiene cada cuerpo, creo que no debería haber mayor conflicto. Entonces, aquí algo que me brinca mucho es esta parte que usted nos menciona de sugestiva, ¿no? A mí esa palabra me conflictúa porque yo no me he visto para que las personas me miren, me he visto como me siento cómoda, me he visto como a mí me da tranquilidad. Entonces, usar este tipo de lenguaje también tiene una implicación más a fondo, ¿no? Y no quiero pensarlo, pero sería como el justificante a la violación que vamos a ver en
victimización. ¿Qué pasa? ¿Cómo ibas vestida? ¿A qué hora estabas? ¿Habías bebido? ¿Con quién estabas? ¿Por qué no estabas con un hombre? ¿No? Entonces empezamos a ver, y todo esto empieza a justificar el hecho de que una mujer o un hombre haya sufrido, en mayor caso las mujeres, una violación o una agresión, ¿no? Porque estamos justificando a la persona que cometió un acto violento y no estamos dando entendimiento ni a la mujer, ni le estamos dando su lugar como una víctima. Entonces, empezar a hablar de esto es justificar la violencia, algo que no queremos hacer, y que el plan del curso es eso, no visibilizarla, poder nombrarla para intentar erradicarla o por lo menos disminuirla. Entonces, hay que tener como bien presente esto, no es que se haga porque sí, es que hay un contexto histórico que ha permitido que se haga así, que ha orillado a las mujeres a que se integren a este tipo de certámenes o a este tipo de trabajos. En lo que se muestra es el cuerpo, en lo que se vende es el cuerpo. Entonces hay que tener ahí un poco más de cuidado, ¿no? Qué bueno que usted ya empieza como a visibilizar esto que no está bien, ¿no? Yo lo vi y ya lo ve, ¿no? Igual y antes iba a ese restaurante y no pasaba nada, lo veía normal, o analizaba este certamen como algo más X, pero ahora usted ya está empezando a generar este tipo de dudas, ¿y por qué sí y por qué no? Y este es el chiste del curso, ¿no? Que entre todas y todos podamos ir construyendo e ir desdibujando esto y que estas dudas queden disueltas. No sé si más o menos aclaramos o nos fuimos mucho, usted nos dirá. No, pues me parece adecuados sus comentarios. Lo único que le quiero comentar es que no es que recientemente lo haya visto y yo lo haya concebido así. Yo leí a Carlos Marx, que les recomiendo que lo lean, cuál es el punto de vista que Marx tiene sobre la mujer. Es muy importante porque él considera a la mujer como un medio o un instrumento del sistema capitalista. Y creo que desde 1800 y tantos a la fecha sigue siendo la misma situación. Es decir, ¿acaso no hay opciones? ¿No ha habido opciones? Ustedes han dado una historia muy amplia sobre el feminismo, que creo que han sido desviados esos objetivos, también es importante mencionarlo. Que optamos por los caminos más fáciles, también es cierto. Yo no pretendo, yo creo que soy una persona que en realidad entiende, como yo lo dije en la primera sesión, que la mujer es una base muy importante en la sociedad y como tal tenemos que verla, tenemos que concebirla, independientemente de todo. Yo recuerdo una vez a un entrenador de fútbol holandés en México que le hicieron una pregunta, oiga, ¿y usted qué opina de que las mujeres sean árbitras? Y él se sorprendió y dijo, caramba, pues es algo que yo no sé por qué a ustedes les causa sorpresa. En Holanda hay muchas mujeres árbitras, ¿no? Entonces, es una cuestión un poco más de fondo, más estructural, que creo que es necesario. Por eso al principio también en mis expectativas yo decía, tenemos que encontrar algunas formas, algunas fórmulas para salir adelante con estas cuestiones que siento que estamos muy empantanados. Muchas gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias a usted, Moisés, por sus comentarios, enriquecen muchísimo, yo creo que dan muchísimo para pensar, para analizar, tanto los discursos que podemos manejar como el pensar de otras personas, como lo que está sucediendo, como lo que estamos viendo, y lo que mencionaba la licenciada Angélica, ¿no? Cómo ya nos estamos tal vez cuestionando. Usted menciona, no es de ahorita, es de ya tiempo, ¿no? O sea, ya lo vengo mecanizando, ya lo vengo pensando. Entonces, bueno, a mí nada más me gustaría sumar aquí esto que menciona, ¿no? Acerca de, ¿existen más formas? Claro que sí. Y lo hemos visto, por ejemplo, en otros países, ¿no? Como usted lo menciona, en Holanda, ¿no? Allá ya es normal. Allá sí es una normalidad ver a las mujeres ejerciendo profesiones que aquí en México son normalizadas hacia los hombres nada más, ¿no?
Y justamente esto no debería causar sorpresa, porque debería tener el acceso, tanto hombres como mujeres, al ejercicio de uno o de otra profesión, siempre y cuando esté capacitado en ello. Entonces, claro que sí hay bastantes otras formas. Hay algunas mujeres que bien lo podemos mencionar, que han optado por decir, no, así me muera de hambre, no voy a hacerlo, no voy a usar el uniforme diminuto que tú me estás dando, porque ese no va a ser el cambio para el trabajo que yo estoy ejecutando, ¿no? En este caso, como mesera podría ser, o sea, no hace la diferencia que yo use tal vez una minifalda, así uso un pantalón. Y sí, hay mujeres que han optado por eso, pero a lo que nos referimos es que tenemos que empezar a ejecutar un análisis acerca de las personas en particular, porque no podemos conocer cuáles son las condiciones que han llevado a estas mujeres, como usted menciona, a realizar esa labor de una manera que incluso puede denigrar su cuerpo, ¿no? Y que ya vimos es un tipo de violencia de género de manera sexual, porque están sexualizando su cuerpo, porque les están utilizando como eso, están vendiendo su cuerpo de alguna manera y son producto de venta, pues. Entonces es esta cuestión de sí, claro que hay muchas mujeres que han optado y han tenido también las facilidades y las oportunidades, ¿no? Yo podría decir, yo me considero afortunada porque pude empezar mi deconstrucción en cuanto a estos temas y tuve el acceso a una licenciatura, a una especialidad y demás, ¿no? Pero son situaciones particulares que nos llevan y que nos ayudan a formarnos de una u de otra manera. Lamentablemente, y lo sabemos, las desigualdades sociales que tenemos en México son muchísimas. Entonces, sí hay que ir mecanizando, en sí hay otras formas de irnos manejando conforme las oportunidades nos lo vayan permitiendo. Pero lo que mencionaba hace rato, ¿no? No hay que criticar a las personas, sino más bien ver la institución, ver el contexto, ver la estructura que hace que esto se esté ejecutando de esa manera. Fernando me parece que tenía la mano levantada. Adelante con tu comentario y yo creo que para continuar. Adelante. Muchas gracias. En la primera sesión que tuvimos cuando se inició el curso yo cuestionaba muchas cosas. Soy promotor deportivo de un centro universitario. Hace rato una de mis... No te estamos escuchando. No sé si puedes checar tu audio, por favor. Tengo mi audio. A ver, me parece que un poquito mejor. Bueno, ¿me escucha? Sí. Bueno, muchas gracias. Perdón por la cuestión técnica. Bueno, cuando inició el curso yo di un punto de vista, ¿no? Que yo decía que, pues, está muy bien el curso. Yo trabajo en la Universidad Autónoma del Estado de México y diría yo, bueno, no sé si es moda, si es así como una fiebre, que de repente se toquen estos temas, pero estos temas, el curso me parece muy importante, muy actual, muy innovador, pero yo creo que no debería llevar a unos pocos. Yo soy de la vieja guardia y en mi época estudiar no nada más era estudiar, te daban hasta tu recreo, y tu recreo era tan importante como la clase de biología o de matemáticas, ¿no? Y las cosas se ejecutaban y eran de acción. A mí me gusta el curso, sé que está muy bonito y todo, y lo que decía hace rato mi compañero Moisés también es muy asertivo. Yo el fin de semana estaba viendo un poco, me gusta el deporte y como me desarrollo en eso, yo creo que es mi tendencia y es por una cuestión cultural ya lo veo. Y entonces yo veía una liga de fútbol americano que no se desarrolla en nuestro país, se desarrolla con los norteamericanos, que se supone que es un país primermundista. Pero este fútbol americano sí tienen cascos, sí tienen hombreras, pero son féminas, son damas, que además se ponen un bikini.
y se juega en un espacio cerrado y se vende todo lo que pueda consumir el ser humano, ¿no? Y yo digo, lo televisan a nivel mundial. Y digo, abordábamos el tema de la cuestión de pagos, que no hay equidad, que un futbolista gana más que una mujer que hace la misma profesión. Y yo digo, ¿cuándo podemos darnos esa libertad de decir, yo como persona, como ser humano, bueno, pues no, el sueldo que usted me ofrece no es el suficiente, ¿no?, para hacer? Y digo, ¿por qué me chocan, bueno, contraponen mis ideas un poco el hecho de que estas mujeres se presten para estos equipos? Y hay varios equipos, y son profesionales, y obvio que ganan, pero no ganan igual que la NFL, y son menos jugadoras, y se golpean, además se golpean y no traen toda la protección, nada más lo traen en la cabeza y en los hombros, pero en las rodillas no, en las piernas no, en los tobillos no. Y digo, ¿por qué se prestan a esto, no? También eso me mueve un poco, y me mueve más el que nos den un curso, y que esto debería ser tema de una materia, porque yo trabajo en un centro universitario donde pues hay la carrera de psicología, y digo, todos los salones hay 2, 3 hombres y todo está lleno de mujeres, pero también dan la carrera de ingeniería y todos son hombres y unas cuantas mujeres. Y yo digo, si queremos tener equidad, queremos evolucionar, queremos no victimizar a las personas, pues tenemos que empezar desde la base, y la base es la educación, y si la educación es esa, deberíamos ya de estar haciendo algún proyecto, no de un curso, sino de una cuestión de materia, donde le demos a conocer a la gente esto, porque yo soy padre de 2 mujeres, y si yo no me atrevo a hablar de la cuestión política, social, religiosa, o nada más toco 2 temas y no hablo de lo sexual con ellos, pues no estoy haciendo mi parte. Yo decía, tenemos que darnos esa libertad, tenemos que empezar a abordar temas un poco más profundos y no tan superficiales, y perdón que no lo están haciendo ustedes así, pero me gustaría, yo por ejemplo, algo que les puedo decir, ¿qué está pasando en Israel? ¿Sí? Entonces son temas que nos deben de llegar, y no nada más un TikTok o unas redes sociales y poner una bandera y decir, ya me sumé al movimiento de que no hay martirio humano, ¿no? Entonces yo digo, pues primero tenemos que ser seres humanos. A mí me gustaría que consideraran ustedes, que son las que exponen todo esto, y decirle a la universidad, esto no es una cuestión de curso, esto tiene que ser una cuestión de materia, y si tal vez no lo podemos hacer desde la primaria, bueno, empecemos desde la universidad a dar media hora de estos temas a todas las carreras, para poder tener conciencia. Ustedes lo saben, en la universidad es cuando se empieza a formar la cuestión de familias. He tomado varios cursos también, que es una familia, que es la base, todo eso. Pero tenemos que causar una revolución, y tenemos que tener libertad de expresión y de atrevernos. Agradezco mucho el que me hayan escuchado, tal vez estoy equivocado, agradezco también sus comentarios y lo tomaré sabiamente. Agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias por tu comentario. Licenciada, ¿le gustaría comentar? Sí, bueno, muchas gracias, Fernando, por tu comentario. Como siempre, todas las aportaciones son enriquecedoras. La verdad es que me has dejado una grata sorpresa por los comentarios que nos has hecho, la visión que ya le estás dando y la información. Licenciada, ¿se puede acercar un poquito más? Es que como que de repente se corta. A ver, así. Sí. Agradecemos entonces infinitamente este tipo de comentarios, porque nos dan como pie. Hay un micro activado, licenciada, no sé. Bueno, sí, pues es una cuestión social y cultural. Pues las mujeres que están practicando este deporte, también lo he visto porque también me gusta el deporte, y es este abuso, ¿no?, de las condiciones hacia las mujeres. Es decir, yo quiero jugar fútbol americano, pero solo hay una liga en la que puedo jugarlo, pero es bajo estas condiciones, ¿no? Es en bikini y es solo con las sombreras y el casco y ya. Entonces, ¿qué hago? Pues me meto, ¿no? Para ver qué pasa, para ver si me gusta, y pasa. No, pero como son otras generaciones de mujeres que tal vez no han tenido acceso precisamente a este tipo de temas, a este tipo de visibilización de las violencias, de lo que es género, de cómo se sexualizan los cuerpos, pues va generando esto, ¿no? Y el acceso que se tiene,
pues es a eso. Entonces, ahí también habría que implementar este tipo de estrategias, pero no con las jugadoras, sino con los encargados o dueños y dueñas de las ligas, ¿no? De por qué a la mujer la vendes como producto, como cuerpo, y a los hombres no, a los hombres les das infinidad de protecciones, ¿no? En las fundas llevan sus cosas y todo. ¿Y por qué a las mujeres no? Porque esta liga vende a otro público. Esta liga vende a un público varonil, mientras que en la NFL, por ejemplo, te vende a un público más familiar, ¿no? Porque ya es más con la intención del deporte. Entonces también hay que ver ahí qué está pasando con las encargadas y los encargados de generar este tipo de ligas de deporte. Hablando de esto, sí, agradecemos y estamos con la certeza, la licenciada y yo, de que es un tema que se debería dar a nivel, bueno, desde la primaria, ¿no? Y por ello también se han generado convenios en los que te dice, ¿sabes qué? Tu educación desde primaria debe ser en y con perspectiva de género, ¿no? Es decir, no solo vas a hablar con un lenguaje incluyente, no solo vas a hablar con respeto, tolerancia y ampliándote a la diversidad sexogenérica de tu alumnado. No, es decir, tú también vas a hablar de eso en tus sesiones, ¿no? O tienes la obligación por mandato de hablar de eso en tus sesiones durante la estancia de la educación primaria, secundaria, preparatoria, universitaria. Y no se hable ya si nos vamos a temas más específicos. Sí hay mandatos que lo hacen, pero ¿qué pasa con la cultura mexicana? Pues que no los acatamos, ¿no? Decimos, bueno, damos una charla y ya con eso, y la charla es para mamás, papás o las personas que lleguen a ir. Entonces todavía falta como que las escuelas se apropien de estas temáticas, crean en estas temáticas y vean la relevancia y la importancia que tú ya estás viendo, Fernando, que tú ya estás diciendo, ¿saben qué? Sí es importante, tenemos que hacerlo, porque no solo estamos trabajando con juventudes o con infancias, también estamos criando a otras personas. Y ahí va dos comerciales. El primer, si se me permite hacer los comerciales, el primer comercial es que a mí me gustaría que la licenciada Liz nos compartiera el proyecto que realizó, que es un proyecto muy interesante en el cual precisamente se aboga por la incorporación de esta temática como asignatura en la licenciatura de medicina, me parece. Es muy interesante y ahí te dice por qué debería incorporarse, ¿no? ¿Qué importancia debe tener? Ella realizó un proyecto en esto. Y el otro comercial, también si se me permite, precisamente mañana estaré dando una conferencia para la Facultad de Medicina en la que hablamos de cómo formar, educar desde la familia en igualdad, ¿no? Entonces es sumamente importante, se está accionando mucho, la universidad está accionando mucho en estos temas desde la administración pasada y al parecer esta administración también tiene mucho interés en que se accionen estos temas, en que se incorporen no solo por el bienestar de la universidad, ¿no? Sino porque, como se los mencionábamos, somos agentes de cambio y somos seres sociales, socializadores y socializantes. Entonces, es importante que nos preparemos, que nos confrontemos, que nos deconstruyamos para poder generar cambios. Somos, en una charla que di, decía una doctora de ciencias agrícolas, es que estamos plantando esta semillita, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esa semillita tiene que ser regada, tiene que ser abonada para en unos años poder ver estos frutos. Porque ahorita, por ejemplo, en las que estamos maternando o están paternando, estamos inculcando esto, ¿no? Y la tirada es eso, que ya no tengas que tus infancias no tengan que deconstruirse, sino que ya vengan construidas con esta mirada, con esta otra visión y estos otros valores. Entonces, la tirada es eso, ¿no? Que en un futuro podamos ver estas semillas que estamos plantando hoy, cómo crecen y dan frutos para el cambio social que esperamos, ¿no? Entendido como una igualdad, un equilibrio en la sociedad, una cultura de paz, que es lo que se pretende al final de cuentas. Pero por eso es tan importante que las personas que están interesadas en el tema se preparen y se capaciten, porque no solo van a visibilizarlo para ustedes mismas, sino para las otras personas con las que estamos en contacto. Y de ahí se va generando esta duda o esta cosquillita en las otras personas de, ¿y por qué actúa así, no? O por qué, no sé, a mí me ha pasado, y a comentario muy personal, de que viene una mujer y me viene con chismes de otra mujer, ¿no? Y yo paro así, es que a mí, si no tienes nada bueno que decir de ella, no me digas nada. Y esta parte de la sororidad no solo es decir, no me digas nada, ¿no? Sino, ¿sabes qué? Pues sí, tú dices eso malo de ella, pero yo puedo ver lo positivo en ella y le voy a alentar y le voy a cuidar. Entonces, empezar a hacer ese trabajo es bien difícil, ¿no? Porque nos hemos construido en una competencia insana. Entonces, ya que lo estén visibilizando, ya que lo estén implementando y se lo estén apropiando, bueno, ya para nosotros es así como un súper logro y aplaudimos todo lo que están haciendo y el interés que están poniendo.
Ok, muchísimas gracias, Fernando, por tu comentario. Lo mismo que mencionamos, cada comentario la verdad es que suma e enriquece muchísimo cada sesión. Entonces, bueno, me gustaría comentar varias cosas, enlazar unas con otras. Tú mencionabas al principio, no sé si es moda, es una fiebre, ¿qué está pasando? Se está hablando mucho de este tema, ¿no? Una, se ha visibilizado muchísimo más, que es una problemática y que se tiene que ahondar, que se tiene que hablar y que es una necesidad ya irlo incorporando. Entonces, ¿a qué se debe esta moda? Pues a que las mujeres cada vez ya nos estamos involucrando y también algunos hombres se están involucrando y estamos empezando esta deconstrucción y decimos sí está mal, entonces hay que nombrarlo, hay que visibilizarlo y hay que erradicarlo. Entonces, mencionas, ¿no? Es que hay muchos cursos, tal vez pequeños, y lamentablemente son a veces las ocasiones o las oportunidades en las que tenemos la cabida para accionar, para empezar a crear este ruido. Y sí, específicamente ese sería como nuestro ideal, ¿no? La verdad que las personas que, creo que la licenciada coincide conmigo, las personas que estamos, o que estuvimos al menos en especialidad de género, uno de nuestros objetivos es ese, ¿no? Que sea interseccional y que sea transversal para todas las formas en las que nos desenvolvemos. ¿A qué me refiero? En nivel institucional, en la educación, en la familia, en la sociedad, a nivel comunidad, en todo debería de haber esta perspectiva, debería haber estos conocimientos y justamente no sesiones solamente como de media hora, incluso muchísimo más largas. Y si las empezáramos a incorporar desde realmente la infancia, veríamos un cambio, ¿no? Pero, pues aquí viene la parte mala, ¿no? Todavía habemos o hay personas que no están tan de acuerdo en que estos temas, por ejemplo, se le den a sus hijos, ¿no? Y esto de que a mis hijos yo los educo como yo quiero y yo no quiero que sepan esto. Entonces también eso es lo que frena, pero poco a poco se han ido abriendo oportunidades y decir, bueno, vamos a empezar tal vez en esta ocasión con un taller, pero mañana ya va a ser una materia en derecho. Mañana ya va a ser una materia en ciencias sociales, en sociología, en antropología y demás, ¿no? Entonces es ir poco a poco abriendo y creo que justamente a esto se debe esta fiebre que tú nombras, que sabemos y que estamos reconociendo que en cada espacio, en cada aspecto debería estar. Entonces, bueno, lo que mencionaba la licenciada, yo realicé un proyecto justamente en donde menciono la importancia de esta perspectiva a nivel licenciatura en personal médico. Por personal médico me refiero no solo a los y las médicas, me refiero también a las y los enfermeros, me refiero a las personas de ambulancia, a los paramédicos y las paramédicas. Me refiero también a todo personal administrativo que está incluso en recepción, por ejemplo, ¿no? Porque a veces llegan a ser el primer contacto con las personas que llegan y que fueron víctimas de violencia. La Ley General de Educación, por ejemplo, del 2020 nos dice en su artículo 6º, que fue uno de los que manejé, que sí, que la perspectiva de género tiene que ser involucrada y que ya es una obligación del Estado ver que se esté cumpliendo y que esté incorporándose. Pero ¿cuál es el problema? Que esté escrito está muy bonito, pero que lamentablemente todavía no habemos un total. Pareciera que sí, pero no, aún no hay un total de personas capacitadas y profesionalizadas en el tema, realmente sensibilizadas para poder impartir todo lo que se requiere. Entonces terminan poniendo a cualquier persona, no quiero que se escuche feo, ¿no? Pero, o sea, me refiero a una persona que no está capacitada en este tema o sensibilizada en el tema, para realmente abordar un proyecto o un programa, por ejemplo, a nivel estado, y ponen a cualquier persona porque ya tienen que cumplir, ¿no? Por ejemplo, ay, es que me tienes que decir qué persona vas a poner para 5 días ya, dime, ¿no? Y no saben ni siquiera dónde buscar, ¿no? O dónde cuáles son los requisitos primero que tengo que pedirle a las personas para que se incorporen al proyecto.
Es un problema enorme, estructural, porque ¿dónde vamos a encontrar a estas personas? Y quienes le están reclutando tal vez no tienen esta perspectiva de género, pues peor, ¿no? Porque si ellos y ellas no tienen esta perspectiva de género, pues no van a reclutar a una persona que esté realmente capacitada en el tema y entonces se va creando una cadena, ¿no? Es por esto esta fiebre tan enorme. Justamente lo que te decía, es una ambición que tenemos que, por ejemplo, en la universidad, en cada facultad, en cada licenciatura, en cada carrera, en cada ingeniería, en todas, tuviera que existir esta perspectiva de género como materia y como obligatoria, no como optativa, como obligatoria. Sin embargo, es justamente esta parte de ir accionando poco a poco, ir metiendo, ir mermando, es más bien ir accionando poco a poco para que se vayan abriendo estos espacios de cambio y de conciencia, de sensibilización, e incluso ir creando solamente la duda, ¿no? Para que estas personas digan, ok, sí es cierto, ¿no? Y me empiezo a preguntar cosas que cotidianamente yo veía y ahora ya no me parecen lo mismo. Y no es que ahora estén cambiando, siempre fueron así, ¿no? Solo que ahora nos estamos dando cuenta de ellas. Licenciada. Bueno, nos vamos a ir un poquito rápido porque la dinámica yo creo que estuvo muy padre, nos va a ayudar muchísimo a ir reflexionando más, a ir accionando, a ir creando estos ejemplos, estos comentarios en los cuales nos vamos, pues entre nosotros y nosotras diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿O por qué esto ya me llamó la atención? ¿Estoy haciendo realmente lo que me toca? Entonces, ¿cómo podemos prevenir la violencia de género? Pues a partir de un proceso de deconstrucción. O sea, esto que ustedes están haciendo, el hecho de haberse metido ya a tomar el curso, es algo, ¿no? Es algo que por algo les llamó la atención. Es algo que dicen, es que sí necesito saber acerca de esto, ¿no? Porque tengo contacto con otras personas, porque tengo contacto con infancias, porque de esto se trata, ir cambiando, ir deconstruyendo. Es un proceso personal e individual y cada quien va a ir a su ritmo. Porque, por ejemplo, yo no podría decir que yo fui al mismo ritmo que la licenciada, ¿no? O sea, tuvimos procesos tal vez diferentes, situaciones también diferentes que nos llevaron a este camino y poco a poco ir visibilizando las violencias. Entonces, las vamos identificando. Pero no es solo verlas, ahora ya hay que nombrarlas, hay que decir, esto es violencia. Por ejemplo, este término que últimamente se ha estado utilizando mucho e incluso ya se romantizó, esto de la pareja tóxica. No, hay que nombrarlo, es una pareja violenta. Y también darle estos nombres que ahora ya se están romantizando, hacen que no se termine de vislumbrar que es una problemática. Es una pareja violenta. ¿Pero por qué no se nombra de esa manera? Porque ser violento ya sí está en un esquema mental, ¿no? Acerca de que la violencia está mal, de que la violencia no debería ejercerse. Entonces empecemos a nombrar las situaciones como son y nos va a ayudar muchísimo. Pero también hay un paso muy, muy importante que nos va a ayudar y que es denunciar, ejecutar en el momento, o cuando puedas, porque lamentablemente muchas personas víctimas de violencia de género a veces no pueden hacerlo en el momento, pero pueden hacerlo en otras circunstancias que pueden ayudarles más o que les brindan un poco más de seguridad. Licenciada, ¿le gustaría comentar algo? Seguimos, licenciada, gracias. Bueno, ahora ONU Mujeres nos propone 10 formas de combatir la violencia contra las mujeres, ¿no? Que es escucha y cree en las supervivientes, en las sobrevivientes, es decir, en el discurso que ellas nos dan, creerlo, ¿no? Creer siempre en la víctima es fundamental, no solo para las personas que lleguemos a hacer primer contacto con estas víctimas, ¿no? Las instancias que se encargan de impartir justicia deben siempre creer en el discurso de ellas y ellos. En este caso de mujeres, porque lo plantean mujeres.
nos habla de escucha a la próxima generación y aprende de ella, ¿no? Es decir, dejar de lado este mundo adultocéntrico, poner atención a las infancias y a las juventudes, qué nos quieren decir, cómo lo están viviendo, cómo lo están visibilizando, cómo lo están incorporando y qué quieren o qué proponen también para combatirlo, ¿no? Porque al final esas generaciones son las que se van a quedar, al final van a tomar el mando y el control del país, de la nación, del mundo. Entonces, escucharlas desde esa temprana edad para poderles guiar es un paso fundamental. Dice, exige respuesta y servicios adecuados para su propósito. Este va muy encaminado con la segunda parte de esta sesión de la revictimización, ¿no? Es decir, ya hay sistemas que se encargan específicamente de atender la violencia de género contra las mujeres, entonces debemos exigirles resultados, ¿no? Debemos exigir que los servicios sean apropiados, sean justos, sean gratuitos y son de parte del Estado, del gobierno del Estado, ¿no? Dice, comprende qué es el consentimiento. Enseñar a las infancias sobre el consentimiento es fundamental, ¿no? Pero en los dos caminos, es decir, yo le puedo decir a mi hijo, a mi hija, ¿sabes qué? Nadie te puede besar, nadie te puede tocar si tú no quieres, si tú no aceptas, no estás obligado a despedirte de besos si tú no quieres, si tú no aceptas. Pero también la contraparte que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Decirle a este hijo o hija, tú tampoco puedes abrazar, tampoco puedes besar si la otra persona no lo quiere. Entonces, hablar de este consentimiento como el mutuo acuerdo, ¿no? De yo te puedo expresar mi cariño y mi afecto mediante el contacto físico, siempre y cuando ambas partes estemos de acuerdo, ¿no? Y eso es fundamental porque en las infancias, porque nos ayuda a prevenir situaciones de violencia mucho más grandes, ¿no? Y porque ya lo pueden identificar, ya lo pueden nombrar, ya lo pueden denunciar, y el denunciar no solo ante la justicia, sino también el comunicarlo a la autoridad inmediata o a la familia o a la persona más cercana para poder accionar. Dice, conoce los indicios de maltrato y aprende cómo puedes ayudar. Esto va con la otra parte de la última sesión, que va muy encaminado a ya tengo todas estas herramientas conceptuales, todas estas herramientas históricas, ahora cómo puedo ponerlo en práctica, ¿no? ¿Qué hago si una mujer es víctima de violencia, si yo me estoy dando cuenta que está viviendo violencia y ella no se ha dado cuenta? ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo prevenir que sufra una violencia más grande? ¿Está en mis manos realmente prevenirlo? ¿O está en mis manos ser escucha, ser guía y ser apoyo? ¿No? Luego, inicia una conversación, siempre es importante cuando vemos este caso de situaciones, empezar a hablar, o sea, hacerle saber a la otra persona que no está sola, que cuenta con nosotras y con nosotros para el apoyo en el transcurso, ya sea de la denuncia, del proceso o de cómo decida vivirlo. Como bien lo menciona la licenciada Liz, las mujeres víctimas de violencia no siempre lo denuncian al momento porque no están listas, porque no tienen las herramientas, porque no pueden, porque lo que quieras, ¿no? Entonces, o sea, hacerle saber que vas a estar ahí. Demuestra tu oposición a la cultura de la violación, ¿no? Es decir, que es esta parte de rompe el pacto patriarcal, ¿no? Si ya estás en este proceso de construcción, y esto va como más encaminado hacia los hombres, es decir, tú ya no seas parte del grupo donde se comparten imágenes de mujeres, tú ya no soportes que en una reunión el hombre violente a una mujer en forma de broma, de chiste, o haga este tipo de comentarios, ¿no? Empieza por ti rompiendo el pacto patriarcal. Haz donaciones a organizaciones de mujeres, ¿no? Muchas veces las organizaciones de mujeres o de la sociedad civil que se encargan de atender a las mujeres no cuentan con recursos propios como tal, ni el gobierno les apoya. Entonces, ¿qué pasa? Que se van desmoronando estas asociaciones y quedan y dejan a la deriva a muchas mujeres que estaban ahí como dependientes de esta, ¿no? Porque son casas de acogida, son estancias infantiles que también brindaban para que las mujeres pudieran salir a trabajar y se quedan sin recursos, entonces se desmoronan estas asociaciones y las mujeres que dependían o que tenían este apoyo por parte de ellas, pues ya se quedan sin el apoyo, ¿no? Entonces siempre está en la donación, pero no hablo solo de una donación económica, ojo ahí, ¿no? Podemos donar nuestro tiempo, podemos donar nuestros conocimientos o nuestras habilidades. Si tú sabes bordar muy bien, y tienes tiempo, puedes ir a donar tu conocimiento, ¿no? Una hora, una clase. Si tú tienes un tema muy bueno, manejas un tema, no sé, del deporte, puedes ir y donar unas horas para el deporte. Entonces hablo también de estas donaciones que no son económicas, no son monetarias, ¿no? Perdón. Ser responsable y exige responsabilidad de las demás personas. Esto va relacionado, con lo de demuestra tu oposición, ¿no? Tú sé responsable de ti y por ti y para ti.
pero también exige que las demás personas sean responsables, exige que las demás personas rompan este pacto, ¿no? Hasta donde tú permitas, hasta donde tu relación con los otros y las otras lo permitan. Y luego dice, conoce los datos y pide más información. Estos datos son los que les hemos mencionado estadísticamente, ¿no? De por qué siempre usamos como el genérico de violencia contra las mujeres, porque estos datos nos demuestran que se ejerce mayoritariamente contra las mujeres la violencia, ¿no? No invisibilizamos, jamás lo hemos hecho, ¿no? Siempre retomamos que también la violencia de género va contra los hombres, pero sí hacemos la diferenciación. Y esto es importante porque desde ahí podemos tomar un punto de partida para decir, ok, ¿por qué a las mujeres las violentan más? Bueno, por esto, esto y esto. Ahora ya con estos datos, ¿qué puedo hacer o qué puedo proponer para que se elimine o se erradique o se minimice esta violencia de género hacia las mujeres, ¿no? Es decir, ya tenemos la conceptualización, ya tenemos los datos y ahora qué proponemos a partir de ellos, ¿no? ¿Cómo podemos irlo trabajando en los diversos espacios donde estamos inmersas e inmersos? Y es por eso tan importante hablar de las redes de apoyo. Ya en algunas sesiones lo hemos comentado. ¿Y a qué nos referimos con estas redes de apoyo? Pues son, ¿cómo decirlo? Grupos con los cuales estamos en contacto, ¿no? Por ejemplo, mencionaba la licenciada Angélica hace rato, la familia debería ser una red de apoyo, ¿no? Donde te diga, si algo está mal, aquí estamos para ayudarte, para apoyarte, para hacer lo que podamos y lo que nos permitas también hacer, ¿no? Entonces, está esta red de apoyo, pero cuando se está en una relación violenta, se cortan estas redes de apoyo, ¿no? ¿Cómo puede pasar? Por ejemplo, decir, ay, no vamos a ir a ver a tu mamá porque es muy entrometida, ¿no? Empezar por esta parte, ir cortando esta cercanía, esta confianza que había tal vez con tu familia y decir, es que ya no sé si realmente puedo contarles esto, ¿no? O lo que mencionaba también la licenciada Angélica, muchas veces la familia también presiona, ¿no? Como esta parte de tienes que ser una buena esposa, tienes que soportar todo por amor y demás. Entonces también decimos, o quien es víctima de violencia puede decir, es que entonces, ¿por qué voy, no? Si voy a ser doblemente juzgada, ¿no? Me voy a sentir doblemente dañada. También nos referimos a las amistades. ¿Qué ocurre en una relación violenta? Pues que poco a poco también se va alejando de esas amistades, ¿no? Antes salías con ellos o con ellas, ahora sal conmigo. No te juntes con esa amiga porque te mete ideas en la cabeza. Cosas por el estilo y que son manipuladas por esta persona violenta para cortar esta red de apoyo. En lo laboral a veces esto de no trabajes, ¿no? Yo quiero que, obviamente utilizan estas formas de ir coartando, ¿no? Como decir, es que yo quiero que estés segura en casa. Por eso no te expongas, no salgas a trabajar, ¿no? O lo que yo gano es suficiente para sobrevivir. O no quiero que te molestes, porque son personas tan manipuladoras que saben cómo hacerlo y que no se note este dominio y esta violencia. Aquí en las redes de apoyo pusimos, en cualquiera de los procesos es importante mantener lazos fuertes con las redes de apoyo. Serán vitales durante todo el proceso debido a las dificultades y el desgaste que estos representan. ¿Qué nos toca hacer a nosotros y nosotras que estamos, por ejemplo, en este curso y que sabemos que alguien está sufriendo violencia? Pues estar ahí, no presionar. Yo en alguna conferencia mencionaba, es que sí, yo sé que tal vez nos puede dar mucha angustia y mucho coraje, ¿no? Que nuestra amiga tal vez esté sufriendo violencia, pero si empezamos a presionar y esa amiga todavía no está en ese proceso de separación o de aceptación de esto me está haciendo mal, lo que va a hacer es cortar más bien el lazo conmigo y yo ya no voy a poder accionar de ninguna manera, ¿no? Y ella también se va a sentir tan sola que va a decir, pues ya me quedo aquí porque no tengo a nadie, no tengo a quién acudir, no tengo a dónde llegar, no tengo nada más que hacer, ¿no? Entonces permanecen para sobrevivir también en esas relaciones violentas. Es por esto que nuestro rol es justamente este de acompañar. ¿Puedo hacer algo más? Adelante, hagámoslo. Pero si no, si esta persona que está sufriendo violencia todavía no está en ese proceso de separación, en ese proceso de quiebre, no presionar, más bien acompañar y decir,
En el momento en el que estés preparada y que te des cuenta, aquí estoy. O que incluso sin tocar el tema, hacerle notar que estás presente y que ahí vas a estar para acompañarla en el proceso. Licenciada. Sí, bueno, ahora venía lo de... Este es un video, se los vamos a dejar igual en el chat y en la presentación para que lo puedan revisar. Bueno, teníamos un descanso, ya no se puede. Vamos a irnos muy rápido. Aquí, dependiendo si nos dice algo diferente el licenciado Víctor Hugo, para comentar, tenemos todavía como un par más de diapositivas que son muy importantes para cerrar la sesión. Sabemos que el tiempo es corto, es limitado y que tienen otras cosas que hacer. Nosotras seguiríamos con la presentación para que el video se suba completo y puedan revisar la parte final sin ningún problema. Ya, cierro mi paréntesis. Ahora vamos a hablar de esta revictimización que hace rato una compañera ya nos mencionaba que vivió, ¿no? Igual y no tenía el concepto como tal, pero ahora ya va a saber qué es lo que vivió. Nos habla, Nieto nos dice que es un proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido, ¿no? ¿Por parte de quién? Pues esta violencia estructural, precisamente como maneja Galton, que habla de instituciones o de profesionales encargados de prestar atención a la víctima. Es decir, la víctima ya sufrió un proceso, ¿no? Esta imagen es como muy representativa porque supongamos que esta niña que está al centro ya sufrió una violencia, ¿no? Pero ahora que viene el médico legista que le hace la exploración y que tiene que narrarle los hechos, el policía que fue el que la auxilió y tiene que narrarle los hechos, el juez que es el encargado como de determinar y todo esto, que tiene que volver a narrarle los hechos y volverlo a vivir, ¿no? Y el abogado y el otro, el investigador en este caso. Entonces, ¿qué hablamos? La niña tuvo que narrar 1000 veces los hechos que pasó, los hechos que vivió. Esto genera un daño añadido a lo que ya había vivido, ¿no? Pero también es esta parte, por ejemplo, de lo que les comentábamos, ¿no? De que las preguntas, el tipo de preguntas, porque no hay una capacitación ni con perspectiva de género. Entonces, estas personas encargadas de estas instituciones no pueden ejecutarlo de una manera que no lastime o que no violente de otra manera, ¿no? Les hacen preguntas como ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Cómo ibas vestida? ¿Habías tomado? ¿Por qué estabas sola? ¿No? Y vamos viendo cómo esto va generando un conflicto mayor. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto limita, ¿no? Limita muchas veces, ya lo vamos a ver más adelante, el hecho de que vayas a denunciar, ¿no? Ya no sabes si es bueno o no es bueno porque al final en México no va a haber este tipo de justicia, ¿no? Y no, para concluir la definición, nos habla que a la hora de investigar el delito o instruir las diligencias oportunas en el esclarecimiento de lo ocurrido. Es decir, no solo es cuando vas y denuncias, sino durante todo el proceso, ¿no? Que te puede llevar 1 año, 2 o más, esclarecer esto. Otra parte que no se menciona en la definición de Nieto y que yo considero importante es los medios de comunicación como revictimizantes, ¿no? Es decir, presentan la información a medias tintas o muy amarillista, que es lo que vende, y sin cubrir los ojos de la víctima, sí, pero eso sí, al del presunto responsable sí le cubren los ojos, o se muestran las escenas grotescas de los actos, ¿no? Que vivieron, y eso también es una violencia hacia la persona, ¿no? No sabemos, no se tiene el consentimiento de la persona para presentar esas imágenes. Entonces es una forma de revictimizarla. Luego hablamos del impacto, ¿no? El impacto se presenta en 4 áreas de acuerdo con Marjorie y nos habla de físicas, emocionales, socioculturales y económicas. En el impacto físico, pues obviamente pueden ser lesiones leves, graves, gravísimas, que pueden incluir la pérdida de la vida de la víctima, ¿no? En esta revisión del médico legista, en lo que ya está viviendo, ¿no? Que se ponga en riesgo por el hecho de que se comparten de manera inoportuna datos personales que vulneran a la persona. Es decir, ya salieron a la luz los datos de dónde vive, cómo se llama, quiénes son sus familiares y pues ya están violentando de otra forma, ¿no? Emocionales, dice que son difíciles de determinar por su grado de complejidad, pero que incluyen las secuelas del profundo estrés y la conmoción que causa y deja huellas del delito, ¿no? Aquí hablamos de esta parte del estrés postraumático que muchas veces viven las mujeres víctimas de violencia y que nos maneja Expósito en su documento, ¿no? No solo viven un estrés postraumático, sino que vienen secuelas como una depresión crónica y otras a nivel psíquico que van generando conflicto para la adaptabilidad o la reintegración de la persona de una forma óptima después del hecho.
También hablamos de socioculturales, que dice que repercuten las relaciones interpersonales de la víctima y en sus esferas psicosociales. Es decir, esta persona que ya fue víctima ya se le expuso en los medios de comunicación. Ahora, ¿cómo se va a presentar ella, no? Por esta carga que se le da de culparla a ella por lo sucedido delante de su grupo de pares, delante de su familia, ¿no? Cuando denuncia, ¿qué pasa? Pues que ya todo el mundo la juzga, ya todo el mundo sabe lo que pasó, cuándo que no debería ser. Entonces ya hay un conflicto, entendido este conflicto como el choque de ideas de cómo me presento o no me presento, se me acercarán, qué sentirán, y cómo nosotras como personas externas reaccionamos ante ella, ¿no? Ante esta víctima. Económicos, que dice que son todos los daños que ocasiona el delito, entre los que se cuentan pérdidas materiales, físicas, emocionales, pero no solo al momento de la ejecución del delito, tomemos en cuenta esto, sino posterior a ello, que vienen los gastos del abogado, que vienen los gastos de otras pruebas, que viene si en caso de violación y que la institución no te dé el paquete para como la post-day, sino que tú tengas que acceder a ella, ¿no? Y que ya tuviste que mudarte de casa porque estabas en situación de riesgo ahí, que tuviste que hacer el gasto de mudanza. Entonces, todos estos otros áreas se siguen viendo afectadas por la revictimización y es importante tenerlos presentes porque así visibilizamos que no solo es que te estén preguntando, que no solo te afecta a nivel psíquico y emocional, ¿no? Sino que hay otras implicaciones y otras áreas que están en riesgo en este actuar. Licenciada. Ay, perdón. Ya la licenciada nos hizo favor de mencionar algunas consecuencias que van a traer esta misma revictimización, ¿no? Y esta violencia de género que está sufriendo la persona. El daño y problemas psicológicos, la culpabilidad, desistir a una denuncia, inseguridad, vulnerabilidad, psicofisiológicos e inestabilidad. Y en todos estos, nosotros y nosotras cumplimos un rol fundamental porque la persona se siente expuesta, de alguna manera está frente a todas las personas, entonces tengo que hacerlo, no tengo que hacerlo, ¿de qué manera lo tengo que hacer? A mí me parece súper importante hablar de la revictimización cuando dicen, es que no está actuando como una persona que fue agredida, violentada, violada por otra persona. ¿Cuál es esa manera correcta de actuar? ¿No? Porque eso no nos lo enseñan y porque cada sentir de cada persona va a ser diferente. Alguien puede estar en estado de shock y lo está evadiendo y se puede mostrar normal, entre comillas, y decir, no, es que yo no me siento así, ¿no? Y sí es necesario a veces pasar por un proceso psicológico para saber realmente qué estás sintiendo. Lo estás evadiendo, ya tu mente lo está ocultando, no quieres hablar de ello, ¿por qué no quieres hablar de ello? Y otras veces también esta parte de, si no quieres hablar de ello, está bien, no tengo por qué presionarte a que lo hagas, ¿no? También como personas que vamos a acompañar o que es posible que nos encontremos en esta situación de acompañamiento, no presionar, ¿no? No porque yo quiera decir, ay, es que te va a hacer sentir mejor. No, no es nuestro papel, es más bien acompañar y que vea que ahí estamos. También me causa conflicto esto de que se nombre circunstancias graves, gravísimas y demás, ¿no? O sea, no tendríamos que usar esas palabras para una situación de violencia, no importa la gravedad del asunto o del problema. El problema es que es un problema y tendría que ser atendido, ¿no? Entonces, estas son algunas de las consecuencias y hay que actuar para que no siga pasando esta revictimización. Adelante, licenciada. Muy bien, ahora hablamos de la importancia de eliminarla, ¿no? En primer momento es salvaguardar los derechos de las personas, es decir, que tengan acceso a una justicia pronta y expedita, que no tengan que estar pasando por, y ya hay como un manual en el que dice como o sea, muy a grandes rasgos, que no se debe de estar haciendo que la persona dé la narrativa de hechos una y otra y otra y otra vez, porque eso también la violenta, ¿no? Que no se le debe juzgar, que debe usarse la perspectiva de género, que se debe creer en el discurso de la víctima. Y todo esto para que, dice, para no generar un daño o un sufrimiento mayor a las víctimas, ¿no? Que es precisamente la revictimización, es decir, entender
que ya pasó por un proceso traumático, por un daño tal vez físico, tal vez emocional, ambos, entonces no generarle una mayor carga, ¿no? Y lo vemos en las consecuencias que nos mencionaba la licenciada, ¿no? El hecho de que no quieran denunciar o que inicien el proceso de denuncia y desistan en algún momento, pues ya también nos está hablando de que algo en el proceso falló, ¿no? Que no hubo esta continuación, que no hubo esta implementación de justicia con y perspectiva de género. Nos habla ya de la impartición de justicia pronta, eliminar los tabúes acerca de la violencia de género, ¿no? Y aquí vamos también a ver la parte de los varones cuando van y denuncian violencia de género, dicen, ¿cómo tú sufriste violencia de género siendo hombre? Y las risitas por atrás y el señalamiento, ¿no? ¿Y qué pasa cuando este hombre lo comparte con otras personas, con sus pares, y se empiezan a burlar, ¿no? Tal vez es algo que a él realmente le está afectando porque es lo que está viviendo, pero el hombre lo vuelve, o sea, se es víctima nuevamente, ¿no? Porque ahora ya dice, no, pues sabes que mejor no voy a denunciar porque ahora voy a quedar como un, no sé, alguna palabra despectiva fea que hace referencia a ser mujer y la parte como sensible de las mujeres, ¿no? O no aguanto nada, soy un chillón, ¿qué me van a decir, no? Entonces, empezar a eliminar estos tabúes es fundamental para no revictimizar, para brindar una pronta justicia a las víctimas. Habla de generar también un sistema de justicia confiable, ¿no? Es decir, en el que todas y todos podamos acudir con la certeza de que se nos va a hacer justicia, ¿no? De que van a creer en nosotras y nosotros, de que no van a divulgar nuestros datos sin nuestro consentimiento, de que van a mantener en resguardo estos datos y no cualquiera puede acceder a ellos, de que no va a venir los medios de comunicación, entrevistarnos de una forma violenta, exigir que se les confíen este tipo de datos y por qué pasó y cómo te sientes, cuando no es necesario, ¿no? Y habla de generar datos reales sobre la violencia. ¿Qué pasa cuando las víctimas van, denuncian e interrumpen el proceso o realmente no denuncian? Pues que no tenemos a ciencia cierta los datos estadísticos claros de cuántos feminicidios se han cometido, de cuántas alertas de ámbar o hay en el país, porque ya no se cree en el discurso de las víctimas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ganar generando estos datos? Poder realmente visibilizar lo que está pasando como Estado, como nación, y poder atacarlo y combatirlo, ¿no? Si bien se crea la alerta de violencia de género como una estrategia, pues ahora ya se quedó como implementada para siempre y por siempre, ¿no? Entonces estamos viendo que no está funcionando generar este tipo de alertas. ¿Qué otras cosas podemos hacer como gobierno para brindar una atención segura, para brindar una justicia pronta y expedita a las personas víctimas de violencia, ¿no? Entonces, es importante porque también las víctimas van a tener confianza y van a denunciar sabiendo que va a haber un proceso, sí largo tal vez de investigación, un proceso largo, pero que al final van a obtener justicia. Hablamos de cómo eliminar la revictimización, pues lo que ya hemos comentado, ¿no? Y ustedes también acertadamente nos han dicho, sensibilizar, capacitar en y con perspectiva de género a todo el personal involucrado en la atención de víctimas. Cuando hablamos en educación de sensibilización y capacitación son 3 fases. Sensibilización, que es como el acercamiento es un proceso que da apertura hacia la incorporación de nuevos saberes. La capacitación, cuando ya viene toda esta parte teórica, y la profesionalización en el tema, es decir, ya me capacité, ya sé de qué estoy hablando, ahora me voy a profesionalizar en este tema para brindar una mejor atención, ¿no? No pedimos tanto, pedimos que se sensibilicen para que puedan incorporar los saberes nuevos y que se capaciten para entenderlos, comprenderlos y aplicarlos, ¿no? Siempre creer en el discurso de la víctima. Esto no importa de qué delito sea, debe ser como una parte fundamental. Hablamos también de adecuar los espacios donde se realizan las entrevistas, la espera, la evaluación, con el fin de que estos sean agradables, acogedores y permita a la víctima que acuda a diferentes etapas del proceso sin temor alguno. No estoy hablando de ponerle florecitas, ¿no? Sino que sea un espacio íntimo. Muchas veces yo creo la cámara Gesell, que es un cuarto donde por un lado se ve, pero por el otro se ve como si fuera un espejo, que hay un vidrio y del otro lado están observadores. Entonces también eso a veces conflictúa, porque la otra persona que está adentro sabe que hay alguien más escuchándole fuera, ¿no? Entonces, hacer estos espacios acogedores en el sentido de que sean espacios seguros para la persona víctima de violencia, ¿no? Hablamos de preservar al máximo los derechos de la víctima para no difundir su identidad y respetar su intimidad y la de sus familiares, ¿no? Esto no solo es una cuestión de respeto hacia la víctima, sino también de seguridad
hacia la víctima y su familia, ¿no? Porque si se empiezan a difundir estos datos, pues es probable que las personas que la violentaron intenten tomar represalias contra él o ella o su familia. Licenciada. Sí, nada más haciendo un paréntesis. Me parece que sí vamos a alcanzar a terminar la diapositiva, pero recordarles que ya está el portal Seduca abierto, entonces intenten visibilizar las actividades que tienen que realizar para que pues puedan ahora sí que aprobar. La licenciada Angélica, me gustaría pedirle de favor si pudiera compartirles de una vez el link del video que teníamos preparado para el análisis de esta sesión, para que lo puedan ver y la siguiente sesión retomar un poquito sobre el análisis del mismo, por favor. Si se lo pudiera, les pudiera compartir el link y ya que lo vean con calma y lo retomamos la siguiente sesión. Lo comparto al final porque no me permite ahorita acceder al chat, licenciada. Ok. Bueno, entonces ya, ¿cómo eliminar la revictimización? Es esta parte en donde debemos evitar aspectos que puedan interpretarse como justificación del acto violento. Por ejemplo, decir, ay, es que estaba borracho, lo hiciste enojar, estuviste a deshoras en la calle o cosas por el estilo. Eximir de responsabilidad a la gente de la agresión o incluso culpar a la propia víctima, ¿no? De nuevo, esta parte donde se dice, ah, no, es que traía la minifalda a altas horas de la noche. O sea, eso no es justificante de ser agredida, ¿no? Evitar la doble o más narrativa de los hechos, lo que mencionaba la licenciada, esto de estar contando y volviendo a contar el hecho a una y otra persona es más bien revictimizarla, ¿no? Acoger las necesidades de la víctima, comprender su sufrimiento y propiciar su confianza brindándole un espacio seguro. Llega a ocurrir que dicen, es que tengo una hora específica donde me tienes que contar lo que pasó. Dímelo porque se acaba la hora, ¿no? Y si esta persona, al narrar los hechos, necesita llorar o necesita un momento o no puede hacerlo, también es algo que se tendría que capacitar el personal, decirle, no puedes presionar hacia la persona, ¿no? También tiene que tomar su ritmo y entender que no es una situación fácil. Fomentar un sistema de apoyo psicológico. Totalmente lo que les comentaba hace rato, ¿no? Yo no digo que los programas encaminados a personas víctimas de violencia de género estén mal, no, por el contrario, creo que son súper fundamentales y en cuanto al apoyo psicológico, aún más. Pero también hay que ver si realmente es a lo que nos deberíamos enfocar, ¿no? Minimizar todo lo posible la duración de los procesos judiciales y burocráticos. Sí, porque también tenemos que entender que es una persona que tiene una vida más allá de este hecho violento que ya pasó y que tuvo una repercusión y que va a tener una repercusión en su vida. Entonces, esta parte de intentar hacer todo de la manera correcta en el menor tiempo posible para que esta persona pueda también sobrellevar la situación y poder reajustarse a su vida. Licenciada, ¿le gustaría comentar algo? Ya, por el tiempo ya creo que lo hemos abordado. También les vamos a solicitar que por favor revisen este otro enlace, es el caso de Dana en Mexicali, y que analicen ya con la información que les hemos dado, si hubo revictimización, si no la hubo, si sí, por qué, dónde, cómo, y si no, por qué, dónde y cómo. Entonces, es importante también que lo revisen para comentarlo al inicio de la siguiente sesión, por favor. Y bueno, ya es para que lo analicen. Y teníamos aquí como de tarea también propuestas para evitar la revictimización, ¿no? Que lo vayan pensando, si lo pueden comentar en el chat o en Seduca también, en el apartado del foro, estaría perfecto. Y bueno, para no salirnos de tiempo, les agradecemos la puntualidad, la asistencia, las participaciones y en breve les estamos compartiendo el material. Les agradecemos mucho. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la siguiente sesión, puntuales como siempre, ya saben. Y sigan con las participaciones, de verdad nutren muchísimo la sesión y nosotras encantadas de poder conversar. Justamente era uno de los objetivos del taller, que fuera un tanto más bien dinámico para ustedes y para nosotras. Gracias y buenas tardes. Gracias, bonita tarde.
Buenas tardes, gracias por todo.